Cita misteriosa. Don José Campero, maestre de campo y caballero de la Orden de Santiago, era gobernador y capitán general del Yucatán. Era valiente, esforzado y de anchos ánimos. Peleó con incansable ardor en las guerras contra los indígenas. Luchó siempre con valentía en contra de los piratas más temibles. En el mar y en la tierra se pasó la vida en esas lides. Siempre estuvo metido, gallardo, entre espadas y piedras, y echándose por lo más sangriento de la batalla. Andaba toda hora entre el peligro, seguro y cierto, sonriendo con dulce encanto a la muerte, como a una novia querida. El valeroso don José Campero nunca tuvo miedo, jamás le tembló el alma, pues era un noble caballero de España, y su patria, así como es madrastra de los cobardes, es madre de los valientes, dice Cervantes en el Persigles. Una mañana lo acompañaron hasta la puerta misma de su casa don Felipe, el delegado del ramo y asiento de los naipes, y don Raimundo de Almagro, fiscal del crimen. Subió a su cámara don José y estuvo leyendo unas bulas de la Santa Cruzada. Luego, su ayuda de cámara le llevó la aljofaina para lavarse las manos, con las toallas y el limón, y enseguida se sentó a comer tranquilo, con ánimo alegre. Después del breve Domine Bendicite, tomó el paño de mesa, besó el pan y comió, para abrir boca, unas cebollitas y unos pepinillos en agrura. Y embocándose un buen vaso de vino, del oloroso, de ese de 4 cepas, para abrigarse el estómago, echó las sopas en la escudilla de plata para formar lecho al primer tumbo de la reverenda olla. Más vale vuelco de olla que abrazo de moza, también dice otro fabla. Después de Dios la olla, que la casa de Quirós todo es bambolla. Le venían de la cocina los olores gratos de los almodrotes y pebres que bañaban el jugoso estofado, las magras y el pollo en pepitoria, y sonriendo con golosa delicia ante aquellas suculentas magníficas que le iban a alegrar lo más íntimo del alma, levantó el plato de talavera azul y blanco, y vio que debajo estaba muy doblado un papel que solicitó en el acto su curiosidad. «Esta noche, a las 12 en punto, te espero, capitán, en la catedral», decía el papel con clara letra de Albalaez. Se le acabó a don José Campero el contento que le llenaba el espíritu de feliz optimismo. Llamó con enojo a la ayuda de cámara, llamó a su maestresala, llamó a los pajes y lacayos, y ninguno le supo decir quién puso ahí debajo de su plato ese papel. Todos se azoraban de que ahí estuviera. Ya don José no comió con el apetitoso gusto de siempre sus manjares suculentos, en los que ponía un refinado saber su guisandera. Tenía el pensamiento en otra parte y casi ni distinguía los ricos sabores de los guisados. Solo bebió de su vino. A buen comer o mal comer, 3 veces beber, y don José cumplió con el refrán muy a conciencia. No pudo dormir su siesta regalona y sabrosa. En la penumbra de su alcoba, el pensamiento le andaba dando vueltas y vueltas, inquieto. Se extendía sobre el silencio de la ciudad la voz lenta y grave del esquilón de la catedral, llamando a coro a los señores canónigos, y entraba, trémula y fina, en la alcoba a llevar mayor inquietud a don José. De tiempo en tiempo vibraba en el sosiego de la siesta el canto agudo de un gallo. Salió a la calle el caballero. La calle estaba llena de soledad y amarilla de sol. Llegó a la capitanía, enjugándose el sudor que el peso del bochorno le sacaba, copioso de la frente. Se puso a despachar en algunos de sus negocios. Habló con este y con el otro señor. Firmaba un papel, leía una escritura, contestaba un memorial, se reía con las estupendas quimeras que fantaseaba un tenaz arbitrista. No recordaba ya el capitán don José Campero el inquietante papel que halló debajo de su plato azul y blanco de Talavera. Ya estaba con su afable cordialidad de siempre. A todos sonreía, a todos les decía cosas gratas y buenas, y narraba lances de amor y de guerra. La tarde metió sombras en el aposento y el gobernador y el capitán general dejó los negocios, y con el oficial de la contaduría de propios y arbitrios, don Fernando Ordóñez, y con don Germán Beitia,
se fue a la sosega tertulia que se formaba en la celda prioral de San Francisco. Volvió a su casa con la preocupación de un intrincado negocio de la Real Audiencia. Revolvió largo rato en unos henchidos cartapacios antes de ir al comedor. Por fin se puso ante la mesa cuando oyó el largo toque de ánimas que pasaba. Quejumbroso por entre la noche, rezó las Ave Marías con la cabeza inclinada y las manos juntas sobre el pecho, debajo de la barba. Al levantar el plato encontró otro papel. Capitán don José Campero, te aguardo en la catedral a las 12 en punto de la noche. Se estremeció largamente. Otra vez la misma cita misteriosa. Los criados, llenos de extrañeza, temblaban ante el furor y las terribles amenazas de don José, pero no supieron decir tampoco quién puso ahí ese nuevo papel. El capitán general y gobernador del Yucatán era muy valiente y atrevido, como lo demostró en todos los peligros humanos, pero ahora sentía miedo, un miedo invencible, y con él una extraña angustia le penetraba muy fría en el alma. Estaba perplejo el buen capitán. En las manos tenía un menudo sacudimiento. Se le espeluznaron los cabellos y un temblor helado le corría por todo el cuerpo. Sus ojos, que naufragaban en el asombro, veían fijamente las llamas largas, puntiagudas, vibrátiles de las velas que ardían en el alto candelabro de plata que esclarecía el comedor desde el centro de la mesa y amontonaba las sombras en los rincones, detrás de los muebles. Las llamitas se agitaban, se sacudían incesantes, ondulando de arriba a abajo, como movidas por temblor nervioso. Los ojos de don José andaban azorados sobre ellas. De tiempo en tiempo se alzaba una de las manos del caballero, iba desde el mantel hasta la barba senatorial, y Augusta le recorría lenta, muy lentamente, una vez y otra vez. Luego se iba hacia la cabeza, pasaba y repasaba por la cabellera cana, y caía de nuevo, desfallecida sobre la mesa, para ir a coger, con temblorosa inseguridad, el inquietante papel. Lo volvía a leer y se quedaba pensativo, o bien su mirada se iba a escudriñar las sombras, o se levantaba de su asiento silencioso, grave, y recorría muy despacio la habitación, y se refugiaba después en el hueco de la ventana, para esparcir su terror en la frescura de los ramajes que subían desde el jardín bajo el silencio de las estrellas. Lleno de tortura salió de su casa, sentía en el pecho un afanoso latir de ansiedad y de miedo. Fue a ver al arzobispo, don Fray Luis de Cifuentes y Sotomayor. Mostró a su ilustrísima los dos extraños papeles que había recibido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Iba a la catedral? ¿No iba a la catedral? ¿Era caso de conciencia? El obispo no hallaba qué decir para desatar las dudas a un buen amigo. No, él tampoco podía resolver nada. La perplejidad le entorpecía el entendimiento. Que vinieran unos frailes prudentes, austeros, sabios, y se les tomaría su docto parecer. Los familiares fueron a buscar a los conventos, a los padres graves que indicó su ilustrísima. El obispo y el capitán general se quedaron pensativos, silenciosos, abrumados en los amplios sillones de cuero. Los agobiaban negras consideraciones, presintiendo que se acercaba un maleficio. Fueron llegando los frailes, 8 o 10 se reunieron, todos enjutos de tanta maceración, de tanto estudio y vigilia. Las meditaciones los habían consumido sobre los amarillos infolios. Tenían los ojos hundidos, cavernosos, y en ellos les temblaba una extraña luz. Se les expuso el caso y empezaron a discutirlo con ciencia. Hacían sutiles consideraciones metafísicas, citaban cánones, súmulas, numerosos textos de los santos padres. Hablaban de los destinos del hombre y de la esencia de Dios, y llegaron sus razonamientos, entre finuras de análisis, a los límites más extremos, a donde solo llegan las cabezas más robustas. Después de largo rato de intrincadas discusiones teológicas, fueron todos de un parecer, que el capitán general y gobernador debería acudir a esa cita misteriosa que le daban a la medianoche en la catedral.
pero que fuera con santas reliquias y libre de pecado mortal, por lo que acordaron que se confesara. Ellos se quedarían en sus iglesias haciendo rogativas con sus conventuales, y que Jesucristo y su madre la Virgen María lo acompañaran, amparándolo. El obispo dijo que iba a mandar cerrar todas las puertas de la catedral, a fin de que si las encontraba así, cuando llegara al atrio, se volviera tranquilo a su palacio. Llamó a un familiar y le dio la orden. El capitán general no dijo una sola palabra. Se alzó muy sombrío de su asiento y se fue a arrodillar ante el obispo y se confesó. Su ilustrísima le bendijo al acabar de decir sus pecados y le echó al cuello unos escapularios y en la faltriquera le puso unas reliquias. El capitán general salió lentamente para aquella cita con un gesto sumido en que todo lo entregaba al cielo. Estaba pálido don José, le temblaba la barba. Con paso firme llegó hasta la catedral. La recia, claveteada puerta estaba cerrada, pero apenas se acercó a ella, se fue abriendo un postigo, muy pausadamente, silencioso, sin quejido de los gozones, sin un leve rumor. Vio salir de la oscuridad una mano larga que lo invitaba a pasar adelante. Entró. La tiniebla llenaba la vasta hondura de la iglesia. El caballero era como sombra en la sombra, en el acto. La luz de un cirio saltó inquieta en el altar mayor, taladrando la foscura. Se agitaba, se sacudía la llama entre la espesa oscuridad como con terror. Parecía querer desprenderse y volar para salir de aquellas tinieblas pavorosas. Apenas don José Campero traspasó el umbral, empezó el pesado postigo a cerrarse solo. Lentamente, como si alguien lo empujara con suavidad. Pasó 1 hora, pasaron 2, acaso pasaron 3 largas horas, y el gobernador capitán general no salía de la catedral. Por fin se volvió a abrir con lentitud el pesado postigo. Pero ahora sus goznes iban lanzando en el silencio un rechinido agudo que se modulaba en inflexiones largas y clamorosas. Don José salió trastabillando, como ebrio. Era como leve viruta al viento. Su respirar era anhelante, fatigoso. Parecía que se ahogaba. Al pasar frente a un nicho, la devota lamparilla, que ante él titiritaba mortecina, resbaló su luz por la cara del capitán general, quien alzó los ojos llenos de angustia y de lágrimas, buscando con súplica ansiosa el rostro de la Virgen que tenía fija una sonrisa cándida, llena de suave ternura, pero solo vio el brazo de la Virgen que sobresalía de la sombra, bendiciendo con frágil ademán, y aunque se sintió como confortado, siguió su camino con pasos tropezones, arrastrados, envejecidos. Llegó, lleno de angustia, a su enrejado caserón de altas paredes grises. Con desfallecimiento alzó el repostero que cubría una puerta y fue a caer en un sillón de cuero labrado. Y echándose de bruces sobre la mesa, lanzó un sollozo desgarrador y pasó su vida a manos de la muerte. ¿Qué vio en la catedral el valeroso capitán general don José Campero? ¿Con quién habló? ¿Qué le dijeron? Misterio, misterio impenetrable. Solamente se supo con certeza que le sobrevino un sudor tan copioso que pasó hasta el cojín de terciopelo de la silla en que estuvo sentado. También se supo bien que salió con un pliego en la mano, por el que se cobró en México la suma de 300,000 pesos. Los frailes. Cuando los españoles arribaron a tierras indígenas, se apropiaron de todo lo que se encontraban a su paso. Plumas preciosas, joyas, granos, animales y hasta mujeres. Algunas se resistían a los abusos, sin embargo, otras aceptaban los ofrecimientos hechos por los conquistadores y de buena gana se convertían en sus amantes, en sus guías y en sus llaves para adentrarse en la cultura azteca. Una de las mujeres se olvidó por completo de sus tradiciones. Fue cegada por un fraile español, quien rápidamente la hizo su mujer, y se olvidó de evangelizar a los indios. Los ancianos, sabios de la tribu, vieron con malos ojos la relación de la pareja, por lo que advirtieron a la mujer: Huitzilopochtli odia a los hombres blancos y barbados, castigará a todo aquel que se atreva a traicionar a nuestra raza. La indígena hizo caso omiso de las creencias de los viejos y continuó los amoríos con el conquistador.
Una vez más, los sabios intentaron persuadirla de abandonar el mal camino que había tomado y le recordaron: Xochiquetzal no quiere que nuestra sangre se mezcle con la de los españoles, que tan crueles han sido con nosotros. Debes saber que enfermará a nuestros hermanos profanos. Sin embargo, la indígena y el sacerdote continuaban viviendo en el pecado, por lo que encolerizados los ancianos buscaron a la mujer para decirle: Chiahuatzimitl trata de apoderarse de ti para llevarte a su morada oscura, para brillar con el esplendor de Quetzalcóatl y Ometzutli, pues está indignado de tus pecados. Ha dicho que te convertirá en piedra, así como a tu seductor, si insistes en llevar una vida marital con ese sacerdote. Sigue nuestros consejos, si quieres que nuestros dioses te amparen. Incrédula de las amenazas, continuó aquel concubinato. Semanas después, de la noche a la mañana, la pareja se empobreció notablemente. No tenían ya ninguna pertenencia. La sentencia se había cumplido. Fueron arrebatados de su morada y transportados a un sitio inaccesible que nadie conocía. Ahí misteriosamente fueron sacrificados. Según dicen, los pecadores se arrepintieron demasiado tarde, pues aunque oraron fervientemente para alcanzar el perdón, la mano implacable de los dioses descargó su ira sobre aquellos desdichados. Es por ello que desde entonces se pueden apreciar dos peñas, ubicadas al sur de Zacatlán de las Manzanas, cuyo aspecto caprichoso simula una pareja de seres humanos de rodillas que elevan al Dios Supremo una plegaria de arrepentimiento y así implorar la gracia divina.